sino que además se da un paso más a un gran pendiente en nuestro ordenamiento jurídico, como es la tipificación de un delito que existe en varios países, pero no en el nuestro, y que, estamos seguros, contribuirá a fortalecer la transparencia y el buen funcionamiento de la política de nuestro país. A continuación, señor presidente, pasaré a exponer los principales puntos del texto sustitutorio que estamos presentando ante el Pleno del Congreso, a fin de que puedan conocer con un poco más de detalle la propuesta. El texto sustitutorio presentado propone la incorporación de 3 artículos nuevos al Código Penal. El primero, que cree el delito de financiamiento; el segundo, que cree el delito de falseamiento de información; y el tercero, que establece una lista de fuentes de financiamiento prohibido a efectos penales. Como se aprecia, señor presidente, no se plantean modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas, como se proponía en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, porque, como se evidenció en las sesiones de la comisión que presido, las modificaciones propuestas requieren leyes especiales y, en definitiva, un debate mayor, profundo y responsable, lo que requiere, naturalmente, el tiempo suficiente para realizar una labor consciente en un tema tan importante como complejo. Por ello, lo que se hizo, señor presidente, es legislar sobre aquello que es urgente y que aún carece de regulación en nuestro ordenamiento jurídico, esto es, la sanción penal del financiamiento de organizaciones cuya importancia es incluso reconocida a nivel internacional. Señor presidente, la propuesta sometida a la consideración de la representación nacional plantea un delito que castiga con una pena de entre 2 a 5 años de privación de la libertad a aquel que solicite, acepte, reciba o entregue financiamiento de fuente legalmente prohibida y que lo realice de manera dolosa. Con esta construcción del tipo penal se ha buscado abarcar la mayor cantidad de supuestos que podrían utilizarse para cometer este delito. El segundo párrafo del delito presentado es un supuesto agravado que propone un rango de pena entre 4 a 6 años y se aplicaría en caso el autor del delito sea el tesorero, responsable de campaña, administrador o candidato. Los 3 primeros supuestos responden al rol que estas personas cumplen al interior de la organización, pues son quienes podrían tener mayor acceso a las finanzas. En el caso del tesorero, por ejemplo, el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas lo identifica como quien tiene la competencia exclusiva de la recepción y gasto de los fondos, por lo que es él quien debe verificar que los fondos a ingresar cumplan con los estándares permitidos. El caso del candidato responde a que, a nivel nacional e internacional, se han evidenciado casos donde el aporte o financiamiento busca ser dirigido a través de la figura del candidato, por lo que es importante desincentivar dicha acción. El tercer párrafo constituye un segundo supuesto agravado, con un rango de pena de 5 a 8 años de privación de la libertad, aplicable cuando la conducta la comete alguien vinculado a una organización criminal o cuando el monto del aporte supera las 50 unidades impositivas tributarias. Respecto al delito de falseamiento, este delito busca prevenir y sancionar aquellas conductas tendientes a brindar información falsa, sea para ocultar gastos o ingresos, o sea para exponer una situación financiera o contable inexistente. Es de suma importancia lograr que la información que brinde la organización política sea siempre veraz y acorde con la realidad. Respecto a las fuentes de financiamiento prohibido contenidas en lo que se modificaría en el artículo 39C, se busca establecer una lista taxativa de supuestos que van a ser considerados fuentes de financiamiento prohibido a efectos penales. Los supuestos que se proponen son los que generan mayor lesividad al bien jurídico y a la sociedad. De ahí que algunos supuestos contenidos en el artículo 31 de la Ley de Organizaciones Políticas sobre fuentes de financiamiento prohibidos no se encuentren en este catálogo propuesto, atendiendo al principio de mínima intervención del derecho penal. Asimismo, ya que actualmente no parece haber una posibilidad logística de las entidades competentes para informar oportuna y verazmente
a las organizaciones políticas sobre la identificación de los condenados, se ha considerado conveniente precisar que será fuente de financiamiento prohibida aquella proveniente de un condenado cuya información ha sido obtenida a través del proceso establecido en la ventanilla única. La finalidad es cautelar a aquellos que, por responsabilidad de la entidad encargada de entregar la información, no se encuentren en capacidad de conocer cuando alguien es una persona condenada o no. Señor presidente, señores congresistas, habiendo concluido una breve explicación acerca del texto presentado, solicito se ponga a debate la propuesta, esperando contar con el apoyo de la representación nacional. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Oliva Corrales, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. En mi calidad de presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, cumplo con sustentar el dictamen aprobado por la 10ª sesión extraordinaria del día 12 de julio último. El dictamen fue aprobado por mayoría y en forma conjunta con la Comisión de Constitución y Reglamento. El dictamen aprobado tiene como propósito incorporar al Código Penal el artículo 359A sobre delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, el artículo 359B sobre falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas y el artículo 359C sobre fuentes de financiamiento legalmente prohibidas. No voy a repetir lo sustentado por la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, ya que, como señalé, fue un dictamen conjunto entre ambas comisiones. En ese sentido, solo resulta necesario destacar que los cambios normativos propuestos en el Código Penal por el dictamen se han formulado en observancia del mandato constitucional contenido en el artículo 35, que por remisión determina que la ley establecerá las disposiciones orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia sobre el origen de sus recursos económicos, así como su verificación, fiscalización, control y sanción. Se hace necesaria la aprobación de la norma, teniendo en cuenta que tanto el riesgo de la captura de las políticas públicas por intereses privados como la distorsión de la voluntad del electorado por financiamiento político de fuentes indebidas representan un costo mayor al asumido por el Estado en la institucionalización del modelo de cumplimiento público y la cultura de integridad de la actividad política. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave para sustentar el dictamen en minoría hasta por 10 minutos. Presidente, coordinamos para que la primera mitad la pudiera sustentar el congresista Gino Costa y la otra mitad yo. Sí, la primera mitad, que es sobre la parte administrativa, la va a hacer el congresista Costa, y sobre la parte penal yo, presidente. Adelante, congresista Costa. Hemos presentado un texto sustitutorio, presidente, sugiriendo se incorporen 3 artículos adicionales a los ya acordados y consensuados en la Comisión de Constitución. El primero de ellos está referido a la facultad que debe tener la OMPE para supervisar de manera directa las finanzas de los partidos políticos. La propuesta, y viene así en realidad el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, es que los partidos abran una cuenta bancaria donde reciban los aportes de campaña y los aportes que van dirigidos al partido en la época en que no hay campaña electoral, y que esa cuenta, por decisión del partido mismo, pueda ser supervisada por la OMPE. De lo que se trata, presidente, es de transparentar lo más posible el manejo de los recursos financieros con que cuentan los partidos políticos. Y esta, en realidad, siendo este el motivo, constituye una suerte de norma de desarrollo constitucional de la reforma que hicimos a fines del año pasado, de la reforma constitucional sobre financiamiento, que establecía que
el manejo de los recursos financieros por parte de las organizaciones políticas se haría con la mayor transparencia posible. Eso está en la Constitución tal como la hemos modificado el segundo semestre del año pasado. Y esta norma lo que hace es aterriza ese principio de transparencia en el manejo de los recursos de los partidos políticos para que voluntariamente las organizaciones políticas faculten a la OMPE a hacer esa supervisión sobre la cuenta bancaria establecida para esos propósitos. En segundo lugar, presidente, también proponemos la modificación del artículo 34, incorporando un inciso que es el 34.5, a efectos de garantizar la rendición de cuentas de parte de los partidos sobre los recursos que reciben, especialmente en campaña electoral. Antes de la actual modificación que hicimos hace aproximadamente un año, presidente, en el último proceso electoral en realidad, se rendían cuentas dos veces a lo largo de la campaña, una durante la campaña electoral y una segunda al finalizar la campaña electoral. Todos lo hemos hecho, yo lo recuerdo muy bien, y eso no entraña mayor dificultad porque se pueden crear, digamos, mecanismos para hacerlo en línea y rendir cuentas de los recursos que entran y salen de la campaña electoral individualmente. Acá se propone que sea la organización política la que rinde cuentas y lo hace en tres oportunidades, presidente. En la primera, cuando terminan las primarias. Hemos discutido que las primarias seguramente van a entrañar gasto de recursos por parte de los candidatos en esas primarias y el partido, entonces los partidos tendrían que quedar obligados a dar cuenta de dónde provinieron esos recursos y cuántos recursos fueron gastados en esas campañas. Por lo tanto, la primera rendición de cuentas tendría que ser al final de las primarias, la segunda ya ha iniciado el proceso de elecciones generales, avanzado el proceso de elecciones generales antes de las elecciones mismas, y una tercera rendición de cuentas finalizada la elección general. Como digo, presidente, en las elecciones de 2006 se realizaban dos rendiciones de cuentas porque no teníamos primarias, entonces estamos agregando una más para rendir cuentas sobre las primarias. Después de las elecciones del 2016, en el marco de la discusión que tuvimos acá en el Congreso, hubo un retroceso, presidente, así lo consideramos nosotros, y pasamos de dos rendiciones de cuentas a una, al finalizar el proceso electoral. Y por ejemplo, las elecciones del 2018 se realizaron bajo esas reglas, y se rinde cuentas cuando ya se tienen los resultados electorales. Y digamos, no hay forma de que la opinión pública pueda conocer cuáles son los recursos que financian las campañas de una determinada candidata o un determinado candidato. Esa es un poco la razón de ser, de tener rendiciones periódicas de cuentas a lo largo de toda la campaña y no solo al finalizar la misma. Y este principio, presidente, de rendición de cuentas durante las campañas es concordante también con la reforma constitucional. Concluya. Es concordante con la reforma constitucional aprobada el segundo semestre del año pasado, que establece que el financiamiento de los recursos de los partidos políticos tendrá que hacerse de manera transparente, como decía hace un momento, y respetando el principio de rendición de cuentas. Esta es también una norma de desarrollo constitucional de esa reforma que hicimos el año pasado. Y la última, presidente, está en el 36A, que establece las sanciones, y lo que hace es agregar un párrafo a efectos de permitir que la OMPE sea quien pueda cobrar las multas impuestas por la propia OMPE. Hoy día la OMPE tiene la facultad de imponer multas cuando se transgreden las disposiciones electorales sobre financiamiento, entre otras cosas, pero no tiene mecanismos para cobrar esas multas. Entonces, lo que estamos proponiendo acá, en este dictamen en minoría que recoge estas tres modificaciones que contenía el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo,
Concluya. Lo que estamos haciendo en esta última de las tres reformas, que espero que sean acogidas por la presidenta de la Comisión de Constitución e incorporadas al texto que vamos a aprobar, presidente, es otorgarle a la OMPE la facultad de cobranza coactiva, de manera de que las multas puedan ser cobradas. Hoy día se imponen multas, se da cuenta a través de los medios de comunicación de la dimensión de las multas, pero la OMPE no tiene ninguna herramienta para cobrarlas. Se trata entonces de que las multas se cumplan, puedan ser cobradas y tengan un efecto preventivo y educativo. Esas serían las tres propuestas, presidente, que a través suyo esperamos que la presidenta de la Comisión de Constitución incorpore. Una de ellas, ¿no es cierto?, está, digamos, incluida en lo que sería la esencia de las reformas que estamos votando esta tarde. Una de las tres que he referido, la que tiene que ver con la rendición de cuentas, está expresamente establecida como parte de la esencia de este proyecto. Gracias, presidente. Congresista Arade, por 5 minutos. Gracias, presidente. En el dictamen en minoría, como verán, hemos también incorporado algunas precisiones al tipo penal y que sí le pediríamos a la presidenta de la Comisión de Constitución y a los colegas reflexionar para poder incluirlas. Lo primero que quisiéramos decir, presidente, es, bueno, desde el Nuevo Perú y de mi despacho somos proponentes del proyecto de ley 3641 que está agregado en el dictamen de la Comisión de Constitución y se han planteado algunos elementos que están recogidos. Un primer punto que creo, colegas, todos debemos entender es que el artículo 359A, que define el tipo penal, generó consenso en la Comisión de Constitución y creo que eso es algo que podemos ir avanzando sin ningún problema el día de hoy. Igual que el 359B, que tiene que ver con el falseamiento de información. Sin embargo, en su sustentación, colegas, la presidenta de la Comisión de Constitución ha señalado que el artículo 359C, que es el que determina qué cosa es financiación prohibida, es taxativo, es decir, lo que no está aquí no constituye delito, o lo que no está exactamente como se ha tipificado en el 359C quedaría únicamente como falta administrativa y no pasaría a considerarse delito. Entonces acá hay tres cosas que queremos plantear, señor presidente, y que queremos llamar a la reflexión de la presidenta de la Comisión de Constitución y de los demás colegas. El primero tiene que ver con el tope de los aportes. Colegas, este proyecto ha llegado porque hemos visto campañas millonarias en la mayoría de organizaciones, como la del no, exactamente. ¿Y qué cosa ocurrió? Que resulta que eso es una falta administrativa y tendría que ser penal, ¿no es cierto? Sí. Y como tendría que ser penal, lo que está ocurriendo con esto es que no la está volviendo penal, colegas. ¿Por qué? Porque hoy día la falta administrativa es superar 120 unidades impositivas tributarias para una campaña regular y para una campaña que no es presidencial, 60 unidades impositivas tributarias. Lo que estamos planteando, presidente, a través suyo a la presidenta de la Comisión de Constitución, es que se incorpore un inciso que diga: los aportes o ingresos procedentes de financiación privada que superen el 20% del límite establecido por la ley en la materia. Porque si no, colegas, si alguien entrega muy por encima de lo que está permitido, no sería delito. Y sí tiene que ser delito. Precisamente esa es la razón por la cual hemos planteado la tipificación de la financiación prohibida. Hoy se puede entregar hasta 120 UITs. Y si es que se entrega por encima, si aprobamos esto como está, va a seguir siendo una falta administrativa y no va a ser un delito. Por eso es importante incluir expresamente los aportes por encima del tope permitido por la ley. La presidenta de la Comisión de Constitución nos ha dicho, y tiene razón, que no puede ser por una diferencia de 5 soles o de 10 o de 500 soles, porque podría ser un tema menor. Por eso se está planteando que sea por encima del 20% del tope permitido, presidente. Y eso se estaría incorporando como un literal más. Un segundo punto que estamos planteando en el 359C, colegas, es que se incorpore como delito contribuciones o donaciones de personas titulares de derecho real
personal, ya sea aparente o presunto, de dominio respecto de bienes sobre los cuales se hubiese aplicado medida cautelar o sentencia en el proceso de extinción de dominio. Es decir, si hay un proceso sobre esos bienes, no pueden ser bienes sujetos a donación a los partidos políticos. Si una persona que sabe que está extinguiéndose su dominio sobre el bien aporta ese bien a una organización política, eso también tendría que ser considerado delito, y eso es lo que se está planteando también. Y en tercer lugar, colegas, es el tema de la financiación anónima. Hoy día, el artículo 31 de la ley que regula las fuentes de financiamiento dentro de las organizaciones políticas señala prohibiciones, y una de las prohibiciones de la ley es recibir financiación anónima. La pregunta es, ¿cuándo la financiación anónima pasa a ser delito? La propuesta que ha quedado mayoritariamente es cuando la financiación anónima está por encima de las 4 UITs, es decir, cuando son cerca de 20.000 soles los que se entregan de manera anónima. Pero ahí tenemos un problema, porque si hay una financiación anónima, ¿cómo sabemos que esa es diferente a la anterior? Es decir, ¿cómo identificamos a la persona que recibió esa fuente anónima? Y por eso es que nos parece que junto con la prohibición tendría que ir claramente que toda financiación anónima es también delito. Esos son los 3 puntos, presidente. Continúe. De modificación en el artículo 359C. Primero, que cuando sobrepasa los topes se vuelva delito en un 20%. Cuando sea de persona que está sufriendo extinción de dominio, es decir, sobre el bien, se vuelva delito. Y cuando es fuente anónima, no importa el monto, sea delito, presidente. Esos son los 3 puntos que estamos incorporando. Finalmente hubo una discusión sobre si se incorporaba o no se incorporaba la OMPE como oficial de cumplimiento y si podría haber algún tipo de mecanismo de compliance para los partidos políticos en esta regulación. Frente a eso, lo que nosotros planteamos, presidente, es que se modifique la ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y que esa norma que precisamente ve para las personas jurídicas las distintas normas de compliance y que señala acá cuáles son los delitos por los cuales se puede perseguir a una persona jurídica, se incorpore el 359A y el 359B. Eso, presidenta, nos parece... Para terminar. Para terminar, presidente, eso nos parece que sería algo que ya terminaría de redondear este proyecto y nos permitiría avanzar a una correcta tipificación y además a incorporar también responsabilidades sobre la persona jurídica, no solo sobre las personas a título individual, sino también sobre la persona jurídica por no haber aplicado determinado tipo de normas de prevención de corrupción al interior de su organización. Gracias, presidente. Se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Presidente, voy a referirme a 2 aspectos bien puntuales, ¿no? Antes, destacar que este proyecto de ley en realidad cierra un capítulo largo en el que, nacido en el propio Parlamento, se intentó regular el financiamiento ilegal de organizaciones políticas y que luego se trastocó y durmió el sueño de los justos hasta que el Ejecutivo finalmente ha planteado una iniciativa que es el correlato del referéndum sometido a consideración de la ciudadanía el 9 de diciembre, derivado de una reforma constitucional. Pero quiero, por intermedio suyo, señalar a la presidenta de la Comisión de Constitución. En el artículo 359A, que regularía el financiamiento prohibido de organizaciones políticas, se señala que el que de manera directa o indirecta solicita, acepta, entrega o percibe aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo o debiendo conocer su origen en beneficio de una organización política o alianza electoral, etcétera, tiene pena, etcétera, etcétera. Aquí el tema es que este tipo penal, por la manera como está redactada, supone una enorme subjetividad cuando señala que no solo sería pasible de delito aquel que incurre conociendo el hecho delictivo, sino aquel también que debiendo conocer es responsable. Y el debiendo conocer
abre la posibilidad de una enorme subjetividad para que el fiscal o el juez, cuando tenga que enfrentar un caso determinado, asuma que, por ejemplo, si una persona determinada no leyó una noticia que la alertaba de conocer de determinada suspicacia de posible, donante que no debería, donante ilegal, entonces, como debía conocer, por lo tanto, incurre en el supuesto delictivo. O si es que la persona, también podríamos decir, que debía conocer la contabilidad del donante o las declaraciones tributarias o los ingresos potenciales de dicha persona, y como debía conocer, no lo conoció, entonces estaría también incurso en este tipo penal. En conclusión, le sugiero a la presidenta de la comisión que revise con el equipo técnico si es que esta redacción es correcta. Desde mi punto de vista, abre una enorme subjetividad a discreción de la autoridad jurisdiccional que me parece genera incertidumbre jurídica, en primer lugar. Y en segundo lugar, un aspecto que no se ha considerado y que no dejaré de insistir. Los partidos políticos en general estamos siendo materias de una enorme supervisión de las instituciones electorales, específicamente de la OMPE, como corresponde. Un proceso que ya se viene dando. Pero también hay partidos políticos que creemos que se pueden utilizar otro tipo de fórmulas que ayuden a que las organizaciones políticas limiten o por lo menos superen de mejor manera las responsabilidades penales que eventualmente puedan enfrentar. Continúe. Gracias. Y por ejemplo, en materia de gestión pública se utiliza lo que es la auditoría concurrente o la supervisión concurrente. Esta idea de la supervisión concurrente que se ha introducido en los últimos años permite que la Contraloría General de la República asigne a un auditor a la institución pública, de tal suerte que dicho auditor va mirando cada una de las acciones en las cuales va decidiendo el gestor público. En materia del sector privado se utiliza otro sistema, lo que se llama el compliance o sistemas de cumplimiento, que es, digamos, un mecanismo muy exitoso del sistema privado. Lo que nosotros hemos propuesto es que se permita, y la congresista Glave ha recogido esto parcialmente, que se permita que las organizaciones políticas que desean aceptar un sistema de cumplimiento en sus propios partidos, permitan que la OMPE alcance dicho oficial de cumplimiento. Es decir, que no haya... Para terminar. En consecuencia, así como en el sistema público existe un sistema de control concurrente y en el sistema privado un sistema de compliance o de oficiales de cumplimiento que acompañan la toma de decisiones, que se nos permita a las organizaciones políticas el que la OMPE designe oficiales de cumplimiento de tal suerte que los gestores, administradores, tesoreros de los partidos políticos le pregunten al oficial de cumplimiento si la decisión en gestión de recursos que están haciendo es correcta o no es correcta, es legal o no es legal. Y sobre esa base tomen sus propias decisiones, de tal suerte que se puedan liberar cuando correspondan responsabilidades penales o administrativas. Este sistema no le hace daño a nadie, porque sería opcional. La organización política que lo quiere adoptar lo toma y aquella que no sigue con el viejo sistema. Así es que, presidente, alcanzamos estas dos sugerencias a la presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias. Congresista Arana, tiene la palabra. Gracias, presidente. El tema del financiamiento privado de los partidos es uno de los temas más sensibles en un país como el nuestro, que donde sabemos la gente pobre, que son la mayoría de electores, no tienen pues para hacer financiamientos privados. En todo caso colaboran con su trabajo, con su voluntariado, ¿no? Y, por tanto, el problema del financiamiento privado es más bien para los que quieren, hay que decirlo claramente, invertir en política. Quieren, poniendo su dinero, conseguir un resultado. Lo hemos visto en otros momentos, por ejemplo, cuando la ONG Reflexión Democrática del señor Roque Benavides, en convenio con USAID, la cooperación del gobierno de Estados Unidos, juntaba a un grupo de notables, algunos de los cuales hacen además carrera en importantes órganos de la administración de justicia en el país, como el Tribunal Constitucional, y decidían
supuestamente en un concurso público, a qué congresistas, bajo el argumento de que van a fortalecer la democracia, financiarles y ayudarles a financiar parte de su campaña. Recordemos que hubo todo un escándalo el año 2006-2011, cuando me tocó escribir entonces un artículo que se llamaba "Los empresarios salieron de compras", ¿no? Y Carlín, el caricaturista, puso en una bodeguita las caritas de los congresistas a los que la ONG Reflexión Democrática le había puesto platita.